Bueno, como se ha venido viendo durante estos últimos mensajes, estamos analizando, estudiando o extrayendo, tratando de profundizar un poco en lo que el Señor nos habló a través de la guía profética cuando fue el cambio de año en el mes de septiembre, Israel. Sí, a fines de septiembre. Y bueno, el Señor dejó expresadas muchas direcciones para este tiempo que ya estamos viviendo. Y son direcciones que se abren y no terminan cuando este año finaliza, sino que las palabras del Señor, sus dichos, son eternos. Él abre algo para nosotros y para que nosotros podamos explorar, aprender, comenzar un caminar sobre lo que Él está diciéndonos, y es algo que nos acompañará por siempre. Esto no se termina. Muchas veces cuando conversamos respecto a las guías proféticas, nos acordamos de palabras que venían de los años anteriores, porque hoy día son una realidad, porque disfrutamos de esas palabras, porque vemos cómo esos mensajes del Señor están caminando con nosotros. Hoy día, por ejemplo, yo veo en la conexión eh, a la hermana Maribel, al hermano Juan Carlos, a la hermana Marixa, y recuerdo que cuando al hermano Carlos, antes del campamento y antes de nuestro cambio de lugar, recuerdo como Dios nos habló de un tiempo en donde Él nos iba a hacer más visibles y donde nuevos hermanos se iban a sumar a esta familia en la fe, donde Él iba a llamar a sus hijos de distintos lugares para poder ser parte de esta familia. Y ha sido, pero tal como Él lo dijo. Yo creo que ninguno de nosotros, de los que éramos parte en ese tiempo, nos podríamos adjudicar algún tipo de mérito de que hoy día tengamos la bendición de tener nuevos hermanos en esta familia de la fe. Simplemente Dios lo habló, el Señor lo hizo, probablemente Él usó a algunos de los que son parte de la casa, usó las redes sociales. Él ha tomado los medios que Él mismo ha dispuesto y ha acercado a sus hijos a la casa y ha cumplido esa palabra. Así que para nosotros es una alegría tremenda hoy día ver cómo estamos eh, presenciando y disfrutando de la llegada de, de nuevas familias, de nuevos hermanos, y es maravilloso. Todo lo que el Señor dice se cumple, Él no miente, y realmente, como les decía, hay muchas palabras de las guías proféticas de años anteriores que hemos visto su cumplimiento de manera muy específica. Y aquellos que han abrazado esas palabras, que las han atesorado, que han buscado caminar en ellas, se han visto tremendamente bendecidos. Nos hemos visto bendecidos como comunidad y también de manera personal y familiar. Ha sido realmente tremendo. Por eso, el equipo pastoral, los pastores se han tomado eh, la labor de tomar la guía profética y extraer distintas porciones y que las podamos ir estudiando, porque es importante valorar lo que Dios ha dicho, porque sí o sí va a llegar a cumplimiento y nosotros no podemos estar ignorantes o estar enajenados de esta realidad. Si el Señor lo dijo, Él lo va a hacer y necesitamos introducirnos en lo que Él está haciendo para estar alineados en su tiempo, para poder disfrutar de los beneficios que tiene el tiempo que Él está desatando, para poder alcanzar nuevos niveles de fe, de maduración, de desarrollo. El Señor anhela que nosotros podamos ir creciendo, aumentando, como lo decía yo en ese pasaje mientras oraba, que seamos como la aurora de la mañana que va en aumento. Y para eso necesitamos escucharle, seguir su voz. Sus ovejas oyen su voz y le siguen y le obedecen. Nosotros somos parte de su rebaño. Amén. Amén. Bueno, el,
El tema que me toca hoy día poder compartir está relacionado a las emociones. Si ustedes me preguntan si yo hubiera escogido compartir este tema, conociendo quizás cuál fue mi historia hacia atrás, a lo mejor yo les diría, no, yo hubiera a lo mejor elegido otro extracto de la guía, otra porción. Pero tengo que reconocer que el Señor se hace fuerte en nuestras debilidades y si Él nos está hablando de algo puntual, es porque Él está sanándonos, restaurándonos, entregándonos herramientas para poder caminar en lo que Él nos está diciendo. Por eso hoy día puedo estar aquí frente a ustedes, con ustedes y compartirles esto, porque sé que el Señor está obrando en mi vida, en mi familia, que Él nunca ha dejado de tener misericordia y que Él se ha ido encargando de que sus palabras se vayan convirtiendo en una realidad de manera progresiva en nuestras vidas. Las cosas se van haciendo nuevas. Amén. Como era ir del versículo que la pastora siempre decía. Claro, que hay un versículo que la Reina Valera dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pero en una traducción más apegada al original dice, Él va haciendo que todas las cosas se vayan renovando, se vayan haciendo nuevas. Es un proceso de vida que iniciamos con nuestro nuevo nacimiento, cuando conocemos al Señor, cuando Él se nos revela, cuando aceptamos vivir a través de sus principios. Así que estamos en esa dinámica. Bueno, el extracto de la guía, del cual hoy día vamos a conversar, dice, año donde las ligaduras del alma serán soltadas por causa de poner las emociones bajo el gobierno del Señor, trayendo un nuevo nivel de libertad sobre las mentes, donde las ataduras y fortalezas mentales serán quitadas, abriendo paso a que el río del Señor entre en nuestras memorias. Qué potente. Nos anima, nos desafía. A mí personalmente me desafía mucho y me anima también, porque aquí hay algo muy, muy fuerte explícito en estas palabras del Señor. Las ligaduras del alma serán soltadas. Un nuevo nivel de libertad. Él estaba diciendo aquí, voy a traer un nuevo nivel de libertad sobre ustedes. Sin duda hay una tremenda oportunidad del Señor, implícita en esto que Él nos dijo, una tremenda oportunidad del Señor. Estaba yo conversando con la pastora Jennifer, con Bianca, que es parte del equipo pastoral, con mi esposo, respecto a esta porción, porque son personas que el Señor me dio la oportunidad de tener cerca en las semanas previas a esta palabra y en las cuales yo también reconozco el don del Señor, la gracia que ellos tienen. Y había algo puntual en lo que, muchas cosas, bueno, la verdad que ellos observaban de este mensaje, pero que a mí también me llamó la atención y coincidía mucho con ellos, es que dentro de este extracto hay algo, una acción que el Señor nos está solicitando a nosotros. Hay mucho que Él promete y Él va a hacer, pero hay una parte puntual donde dice poner las emociones bajo el gobierno del Señor. Las ligaduras del alma serán soltadas por causa de poner las emociones bajo el gobierno del Señor. Entonces a todos nos llamaba la atención que ahí había un punto en donde nos toca ese 0,01%, que es disponernos nosotros para lo que el Señor va a hacer. Ahora, esto podríamos decir, pero ¿cómo? ¿Cómo ponemos nuestras emociones bajo el gobierno del Señor?
Empezamos por ahí a conversar, a investigar algunas cosas, a orar, a preguntarle al Señor. Y también a evaluar, como les decía, los procesos de vida por los cuales el Señor nos ha hecho caminar. Y dentro de lo que podíamos conversar respecto a lo que son las emociones, ante lo cual, bueno, yo no soy psicóloga, no soy experta en esa área, ni mucho menos, pero podíamos ver que las emociones son reacciones, respuestas a estímulos externos o internos, que pueden provenir desde fuera, desde otra persona, desde un tercero, o desde nosotros mismos, desde nuestra propia experiencia, desde nuestros propios pensamientos. Ante eso nosotros reaccionamos. Y la forma en la que reaccionamos, ahí manifestamos nosotros las emociones. Los estímulos nosotros los podemos considerar positivos, negativos, de acuerdo al filtro que nosotros estemos usando, a la forma en la que estemos evaluando o analizando la situación, de acuerdo a los valores de cada persona, a la realidad que está viviendo en ese momento, a su manera de crianza, de acuerdo a su temperamento, que está relacionado al carácter. Si una persona es más pasiva, tiene un temperamento más melancólico, no va a manifestar la misma emoción que una persona que es sanguínea, que tiene un temperamento más explosivo, más hacia afuera. Todos vamos a reaccionar y manifestar nuestras emociones de distintas formas, de acuerdo también a nuestras líneas de pensamiento. Porque la palabra del Señor dice que tal como el hombre piensa, así el hombre actúa. Entonces, frente a un estímulo externo o interno, no todos lo vamos a procesar de la misma manera, porque tenemos diferentes líneas de pensamiento en nuestra mente. Y es lo que hablaba la pastora Jennifer, bueno, una parte de lo que ella hablaba la semana pasada, donde decía, tenemos que eh, evaluar cuál está haciendo el filtro, o sea, cuál es la línea de pensamiento que está gobernando. ¿Son los principios del Señor? ¿Son sus palabras? ¿O son las ideologías políticas? ¿O son muchas veces las reacciones o la línea de pensamiento que se generó a través de un trauma o a través de el modelamiento? Porque siempre lo vi de esta forma en mis padres, entonces yo considero que eso es. No sé si se entiende lo que estoy conversando. Tal el hombre piensa, así el hombre actúa. Entonces partimos la semana anterior, bueno, y todos los mensajes que el Señor nos ha estado hablando siempre van a estar ligados, porque el Señor es así, Él es un Dios de orden, es un Dios íntegro, Él es completo, Él es integral, y quiere que nosotros también caminemos en esa integridad a la cual Él nos está llevando. Entonces la pastora decía, tenemos que analizar, porque muchas veces recibimos una palabra del Señor, pero la filtramos de acuerdo a nuestras propias ideologías, como el ejemplo que nos ponía de la mujer samaritana, y no estamos viendo la sobrenaturalidad de Dios detrás de esa palabra, o el poder de Dios, o la esencia que el Señor realmente quería transmitir, sino que el filtro volvemos a ser nosotros y estamos en el centro, y eso lamentablemente está muy alejado del diseño del Señor. En el diseño del Señor, Él está en el centro, su palabra, su forma de ver las cosas y no nosotros. Entonces muchas veces nosotros nos ponemos en el centro de todo e incluso cuando oramos le pedimos al Señor, Señor, por favor, haz esto por mí, haz esto otro, a tal persona hazle tal cosa, a este otro castígalo, no sé, hay tantas cosas, repréndelo, a este otro por favor instrúyelo, pero nosotros nunca nos tomamos o muy pocas veces nos tomamos el tiempo de exponernos nosotros mismos delante del Señor para analizar lo que Él está diciendo y ver qué es lo que a nosotros nos atañe, qué es lo que nosotros tenemos que hacer respecto a lo que Él está hablando. Señor, ¿qué? ¿Qué es lo que tú me quieres decir? ¿Dónde tú quieres intervenir? ¿Cuál es el pensamiento que tú quieres corregir de mí? ¿Cuál es el cambio que tú quieres provocar en mí?
porque no podemos esperar que el resto de la comunidad, que el resto de los hermanos, que los demás miembros de mi familia o de mi casa tomen las enseñanzas y aprendan de una vez por todas para que todo funcione bien. No, todo parte por nosotros hacer una autoevaluación, una introspección y ver qué es lo que el Señor me está diciendo, qué es lo que el Señor me está enseñando. Nosotros necesitamos poner a Dios en el centro, sus palabras, y ser receptores de ella para poder activar y caminar en eso, pero no estar apuntando hacia los lados, no estar viendo el error en los demás, corrigiendo las conductas ajenas, porque de esa forma no vamos a poder avanzar. No sé si se entiende. Un dedito para arriba, un like. Gracias, hermano. Ya, entonces aquí voy a leer algo que tengo redactado. Es necesario cuestionar nuestras reacciones guiadas por las emociones, cuestionarnos a nosotros mismos, ¿ya? No quiero que esta palabra tenga un enfoque de ir analizando al que está al lado, a mi esposo, a mis hijos, ¿viste? Él reacciona de esa forma por eso. Y la emoción que lo gobierna es esa. Esa emoción lo está dominando a él. No, cada uno aquí. Es mi, es mi porción? ¿Qué es lo que Dios me está diciendo a mí? ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a la hermana Maribel? ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a la Francisca? ¿Qué le está diciendo el Señor aquí al Tito con la Carol, a la Gemima, que los veo que están aquí también conectados? ¿Qué es lo que el Señor hoy día quiere que evaluemos de cada uno de nosotros? Moví mal el computador. Ya, entonces es necesario cuestionar nuestras propias reacciones guiadas por las emociones. Ya lo dije, tal como el hombre piensa, así actúa. Necesitamos, y como nos enseñó la pastora Jenny la semana pasada, examinar nuestras líneas de pensamiento, si están acorde a la palabra del Señor. Necesitamos que el Señor trabaje en nuestro interior, necesitamos inclinar nuestro corazón, humillarnos, dejar el orgullo de lado. Necesitamos que el Señor nos dé su mirada respecto a nosotros mismos, porque a veces tenemos un concepto muy alto de nosotros mismos. Consideramos que lo que nosotros pensamos está bien, que lo que nosotros, la forma en las cuales hacemos las cosas son la única forma y es la correcta. A veces tenemos un concepto muy alto de nosotros mismos y a veces también uno muy bajo. Entonces, nadie tenga un concepto errado de sí mismo, estoy parafraseando nomás un versículo, sino que tenemos que tratar de tener la mirada objetiva del Señor, una mirada más elevada, una mirada más amplia, una mirada con luz, donde, como dice el pastor Juan José, no estemos solamente mirando nosotros mismos el ombligo, sino que podamos tener una amplitud. Necesitamos que todas estas cosas sean alineadas a los principios del Señor. ¿Para qué? Para así poder empezar a manifestar emociones sometidas al gobierno del Señor. No solamente las emociones que reconocemos como negativas deben ser cuestionadas, sino que las emociones que me provocan bienestar también pueden hacer que nos desviemos del camino correcto. Por ejemplo, o sea, algo que es como muy quizás evidente. Si yo soy una persona casada y hay una persona ajena a mi matrimonio, no sé, un hombre o una mujer que me elogia mucho, y eso que me provoca un sentimiento de bienestar, me genera una emoción que yo puedo decir, esto es positivo, entre comillas, pero debemos cuestionarlo, porque a lo mejor esa emoción está naciendo de una idea errada que yo tengo de mi pareja, a lo mejor están haciendo de una idea errada que yo tengo respecto de mi relación. A lo mejor hay un vacío ahí que el Señor quiere que nosotros podamos tener luz, podamos verlo. ¿Me entiende? Entonces tenemos que cuestionar, ¿por qué me siento así? ¿Por qué me sentí tan bien? ¿Por qué esto me provocó tanto bienestar? ¿Por qué me agradó tanto? O al revés, algo negativo. A lo mejor alguien en algún momento me dice que no,
y me frustro sobremanera, me siento muy frustrado y eso me provoca muchas cosas y reacciono mal, no sé, ¿por qué? ¿Por qué estoy reaccionando de esta manera? ¿Qué es lo que está pasando? Hace 2 campamentos atrás, la pastora Jennifer nos contó, bueno, hizo un mensaje, pero muy potente, donde el Señor nos invitaba a esto, a analizar qué es lo que estamos sintiendo, qué es lo que estamos pensando, por qué reaccionamos como reaccionamos, de dónde provienen nuestras reacciones. Yo voy a parafrasear esa experiencia que ella tuvo porque ella la contó de una manera, pero pucha, épica. Yo jamás podría llegar a contarla como la contó la pastora, porque ella lo vivió. Y fue algo muy, muy intenso, muy fuerte para ella. Entonces yo nunca podría llegar a contarlo de la misma forma. Pero le sucedió acá en Talca, mientras iba en dirección a un lugar, que la chocaron. No voy a contar detalles del choque porque, como les digo, yo no me voy a acordar de todo. Pero la chocaron y las personas que la chocaron se dieron a la fuga. Entonces ella en el momento, su reacción visceral así de adentro fue perseguirlo y salió en persecución de los que la chocaron. Y ella se sentía muy convulsionada en todas sus emociones. Lo único que quería era alcanzar a los que la chocaron. Era un auto, creo que estaba como así como de esos tuneados así para correr y era una situación bien extraña. Ellos arrancaron a toda velocidad, pasando semáforo en rojo. La pastora Jenny dijo, no, se me van a ir, los voy a alcanzar y salió detrás de ellos. El pastor Juan José estaba al teléfono con ella en ese momento, tratando de, Jenny, no, por favor, detente, no lo hagas. La pastora Jenny no escuchó a nadie, salió, pero a todo lo que la velocidad que le daba el auto detrás de los que la habían chocado. No logró alcanzarlo, no logró pillarlo, gracias a Dios, porque en su mente mientras ella iba avanzando, ella iba diciendo, no, si los pillo, se las van a ver conmigo, y quizás quiénes eran esas personas, no sé, pueden haber sido delincuentes, quizás qué estaba pasando en su mente. Entonces, gracias al Señor, no les dio alcance, pero los siguió, pero por muchas cuadras. Después de eso llegó a la iglesia súper exaltada, convulsionada, sus emociones todas así alteradas y todo, a una reunión, ahí estuvieron orando, logró entrar en más paz, pero después ella se fue a su casa. Y ahí está la clave. ¿Qué hizo la pastora Jenny después de eso? Evaluó su reacción. ¿Por qué? ¿Por qué reaccioné de esa forma? ¿Por qué hice lo que hice? ¿Por qué no escuché a mi esposo? ¿Por qué me sentía de esa manera? ¿Por qué ella sentía que quería hacer justicia y pillar a los tipos y pegarle, no sé, hacer algo que a ella la dejara más tranquila y sintiera que hubo justicia en relación a lo que pasó? ¿Cuáles eran las cosas que la motivaban? Bueno, ella hizo una reflexión, pero muy profunda respecto a cuáles fueron las motivaciones, traumas de la infancia que a ella la hacían sentirse desprotegida, donde ella, siendo niña, tuvo que ser muchas veces su propia justiciera, defenderse. Después ella se puso en esa opción, en esa posición para defender a sus amigas, y cosas que fueron ocurriendo y marcas que habían por situaciones y circunstancias de su vida. Pero aquí quiero apuntar con eso. Ella de esa experiencia obtuvo un mensaje en donde nos llevaba a nosotros, nos invitaba, el Señor nos invitaba, porque Dios permitió que le ocurriera esa situación. Dios permitió que la viviera y que ella pudiera entrar en esa dinámica de introspección, de evaluación, para después decirnos también a nosotros, enseñarnos y decir, tenemos que evaluar la forma en la cual estamos reaccionando. ¿Por qué esto te afecta tanto? ¿Por qué esto te hace sentir tan mal? ¿O por qué te hace sentir tan bien? ¿Qué es lo que está pasando en tu interior? ¿Cuál es tu línea de pensamiento? ¿Qué es lo que está pasando con tu alma? ¿Cuáles son los vacíos que hay que el Señor debe llenar? Entonces ella nos invitaba a hacer toda esta reflexión, a tener un encuentro con el Señor, a llegar a ese lugar
de estar cara a cara con Él y donde Él nos mostrara cuál es nuestra realidad. Esa palabra, ese mensaje para mí fue pero tremendo, fue tremendo. Y yo puedo decir que desde ese día comenzaron muchas confrontaciones del Señor en mi vida respecto de esa área. Y ha sido un proceso, como les digo, esto fue 2 campamentos atrás, 2 años, más de 2 años. Sí, hace más de 2 años. Y ha sido un proceso en el cual yo no podría decir, no, yo al día siguiente de haber escuchado ese mensaje lo tenía todo conquistado. Nunca más me enojé por algo que mi marido me dijo, nunca más le grité a mis hijos, no sé, pude reaccionar bien frente a todas las cosas que me pasaron. No, pero ha sido un proceso frente al cual he dispuesto mi corazón, mi mente para escuchar el consejo de aquellos que tienen más conocimiento en esta área. Menciono a la Bianca porque es una de las personas que ha estudiado harto respecto a esto y he tenido la oportunidad de escuchar durante estos años, la pastora Jennifer, he escuchado consejos del pastor Mauricio, los mensajes que comparten las distintas personas del equipo pastoral me van hablando y sigo en esta dinámica de aprender cómo evaluar, cómo sujetar las emociones al gobierno del Señor. Porque tiene que existir este punto de inflexión en donde nosotros dejemos de decir, no, es que así soy nomás, po. No, es que esto es lo que siento. O dejemos de decir, no, es que yo he sufrido tanto, entonces por eso hago las cosas de esta forma. El Señor nos quiere sanar. El Señor nos quiere llevar a un nuevo nivel de libertad. Y necesitamos entrar en esta dinámica de evaluarnos, examinarnos, exponernos a la presencia del Señor, exponer nuestro corazón a la presencia del Señor. Mi esposo me dice que a veces tenemos ese dicho, no, pero si Dios me ama tal cual como yo soy. Entonces prácticamente yo no necesito corregir mis conductas erradas o mis pensamientos errados, y no es así. Él nos ama, esa es una verdad, Él nos ama profundamente, Él pagó por nuestros pecados, pero en esta dinámica de relacionamiento, de amor, tenemos que responder con amor al amor que Él nos está manifestando. Escuchar su voz también es responder con amor. Acceder a la invitación que Él nos está haciendo de poner nuestras emociones bajo su gobierno también es una respuesta de amor. El amor es concreto porque Él es concreto. Él no dijo, hoy yo amo tanto a esta humanidad que espero que algún día entren en sí y se salven. No, Él dijo, yo los amo tanto que voy a dar mi vida, voy a enviar a mi Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El amor es concreto. Amén. ¿Qué más concreto que lo que Jesucristo hizo por nosotros? ¿Qué más concreto que eso? No hay nada más concreto que ese amor profundo, inmenso, donde Él entregó su vida. Jeremías 17, verso 9 y 10 dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Señor, escudriño la mente, pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El Señor es quien conoce las motivaciones. El Señor es quien conoce la disposición del corazón. Es Él el que nos puede llevar a este nuevo nivel de libertad del cual nos habló. Aquí dice el pasaje de Jeremías que recién leímos, dice, para dar a cada uno según el fruto de sus obras. Aquí también hay una invitación de amor del Señor. Él quiere que nosotros recibamos sus bendiciones, que podamos cosechar del fruto de lo que estamos sembrando. Él quiere que nosotros vayamos en aumento en todas las áreas de nuestra vida. Por eso necesitamos cuestionar qué es lo que hay en nuestro corazón.
El Salmo 139, el verso 23 y 24 dice: Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba, sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno. Esta debería ser nuestra reflexión constante para este tiempo. Esta debería ser nuestra actitud. Sondea, Señor, mi corazón. Examíname, Señor. Reconocer que nosotros no lo sabemos todo, que no lo hemos alcanzado todo, que hay muchas reacciones en nosotros, muchas emociones que se van enseñoreando y que no deberían tener ese lugar en nuestra vida. La cita está el Salmo 139, el verso 23 y 24. El mensaje como cabeza de esta guía profética de este año es la humildad, doblegarnos delante de Él. Y yo he escuchado los mensajes de este último tiempo y veo como el Señor nos está invitando a doblegar las diferentes áreas de nuestra vida delante de Él. Por eso el título de este mensaje que estoy compartiendo hoy día es Doblegando el alma, rindiendo el corazón, porque es una de las áreas que también tenemos que humillar, encorvar delante de Él. Una de las áreas donde tenemos que decir, reconozco que necesito, Señor, tu intervención, que necesito tu ayuda, que necesito tu sobrenaturalidad para poder ver, para tener luz de lo que está mal, para tener luz sobre lo que debo corregir. Quisiera ahora que pudiéramos, no sé si hasta aquí yo voy a tratar de revisar el chat, como les decía, no soy muy tecnológica, pero ¿a dónde está el chat? A ver, no lo puedo. El Salmo 139, sí, versículos 23 y 24. Y la hermana Marixa le estaba respondiendo la consulta del hermano Francisco. Ay, no, saqué la pantalla. Perdónenme, pero ahí estoy vuelta. Estaba tratando de ver el chat y saqué todo. Ya, pero ahí volví. No sé si alguien quiere hacer alguna acotación hasta este punto, alguna consulta. Alguien escribió en el chat. Y ayúdame con el chat porque me cuesta mucho ir a esa parte. Ya, ahí pusieron el salmo donde dice: Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba. Sondea mis pensamientos. Ese salmo tiene que ser una clave para este tiempo. Todos los días. En el campamento, el pastor Simón de Pucón compartió también del pasaje El corazón es engañoso y nos hacía esta misma invitación en una dinámica diaria. Expongamos nuestro corazón al Señor. El pastor Simón no fue parte de las personas del equipo al cual Dios le habló para la redacción de la guía, pero no, ¿por qué no es extraño que él esté en el campamento enseñando lo mismo? Porque es el mismo Dios el que nos está hablando una y otra vez. El pastor Simón no sabía lo que Dios nos había hablado respecto a la guía profética, pero ahí era el Señor diciéndonos: el corazón es engañoso. Ojo, no te confíes de tus propias reacciones, de tu propia emoción, no te confíes de tu propia línea de pensamiento. Examínate, expónete delante de mí.
El pastor Simón nos compartía también experiencias súper íntimas de cómo él pudo ver eh, expresiones de él, reacciones de él, formas, características que realmente eran heredadas de su madre, pero su madre las había adquirido a través de traumas. Entonces se habían vuelto prácticamente maldiciones generacionales. Y cómo Dios le trajo luz para él poder ver esa realidad y poner un corte, porque el Señor quiere traer libertad. El Señor va a traer libertad para quienes nos sometamos a este proceso, para quienes decidamos caminar en esta palabra y nos dispongamos para ello. Ah, la hermana Marisa, hermana, diga. Hola, buen día a todos. Quería hacer un comentario. Yo la verdad que no soy nueva yendo a la iglesia, pero me quedó dando vuelta el verso de la Biblia en este caso que dice examina. Yo tengo la nueva versión de perdón, me pongo nerviosa, nueva traducción viviente. Igual estoy Eh, nerviosa. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Eso es lo que leo yo en esta Biblia, en esta versión, y me hace mucho sentido porque yo hace un tiempo pasé por una situación quizás similar. O sea, yo pensaba, los pensamientos son muy potentes en nosotros y afectan mucho en el ambiente en que vivimos hoy en día. Entonces, yo siempre he confiado mucho en Dios y siempre en mis procesos y cada situación se la entrego a Él. Hablo de mi experiencia personal. Entonces, siempre me he sentido bien acompañada y bien guiada por Dios. Eh, pero llegó un punto en que yo no tenía la discernación, la diferencia, no podía diferenciar si este pensamiento era de Dios o era mío. Ya, porque a veces, claro, vamos tan embalados porque la vida es así, así está el mundo hoy en día, como todo rápido, todo para el tiro, entonces de repente uno cae en ese juego, mal juego creo yo, que, que piensa que está haciendo las cosas bien y uno dice, pero si yo soy buena persona, porque yo me considero una buena persona. Y sí, yo creo que todos los que estamos aquí lo somos, pero ¿hasta qué punto nos dejamos interferir por otras personas o a través de otras cercanos, nuestro círculo, nuestro ambiente laboral, con las personas con las que nos frecuentamos? Porque si bien voy a hablar en este caso de mi caso, valga la redundancia, puedo decir, yo soy buena persona, pero ¿quién me dice a mí que yo soy buena realmente? ¿Lo estoy diciendo yo o lo están diciendo mis pensamientos? Entonces, tiene mucho sentido lo que está hablando hoy en la palabra usted, porque en el fondo de repente nos cuesta autoexaminarnos y darnos cuenta de que estamos cometiendo errores sin darnos cuenta que estamos cometiendo esos errores. Y nosotros seguimos creyendo que somos buenos porque en el fondo creemos en Dios y Él, como es poderoso, todo lo sabe, pero hasta qué punto sabemos que vamos bien encaminada y no es, en este caso, el malvado que nos está metiendo en nuestro cuerpo, en nuestra casa. De repente tenemos personas muy cercanas, pero uno no sabe realmente hasta qué punto son tan buenas como uno cree, porque como digo, insisto, yo pienso que yo soy buena persona, pero me estoy dejando interferir o estoy dejando que los pensamientos de otra persona me afecten y que en este caso las emociones sean más potentes de lo que realmente deberían ser. No sé si se entiende lo que estoy diciendo ya, porque como les digo, yo no soy tan buena hablando en público, me cuesta, pero voy entendiendo todo lo que usted está hablando en este caso en la palabra y me hace mucho sentido a situaciones que me han tocado vivir hace un tiempo atrás. Entonces, que llegué a un punto en donde yo me pregunté a mí misma, ¿qué estoy haciendo mal? Y ahí es donde dije, el error es que me estoy preguntando a mí misma. En el fondo Mm. yo tengo que preguntarle a Dios, Dios, ¿qué estoy haciendo mal? Para que Él me responda y me reprenda y corrija mis errores y así poder caminar y sentir que realmente estoy haciendo las cosas como Dios lo quiere y no como mis pensamientos están interfiriendo o mis emociones.
No sé Así- si, no sé si me entienden o no, pero igual sí, quería comentarlo porque siento que tiene mucho sentido con lo que usted está hablando hoy en la palabra. mire, Eso, respecto a lo que usted nos estaba compartiendo, mientras hablaba, se me vino este pasaje a la mente donde dice que hay caminos que al hombre le parecen que son rectos. Si lo parafraseamos, podríamos decir, hay decisiones que nosotros tomamos por una buena intención, porque bajo claro, nuestro criterio nos parece que es un buen camino y que lo estoy haciendo bien, pero la palabra dice, hay caminos que al hombre le parecen que son rectos, que son correctos, pero su fin es la muerte. Entonces es un exacto. tema un hilo tan fino, en donde nosotros debemos realmente reconocer nuestra dependencia del Señor. Porque tal como usted dice, nosotros como hijos de Dios, muchas veces las acciones que tenemos o las reacciones o las decisiones que tomamos, no es porque queramos afectar a otros, no es porque queramos hacerlo mal o ofender al Señor así de frente, rebelarnos contra Dios, no es eso. Es porque realmente pensamos, como decía la pastora Jennifer, tenemos esta ideología en nuestra mente, pensamos que esas son las correctas, ese es nuestro filtro, vienen los estímulos externos y reaccionamos porque para nosotros, para lo que hemos aprendido, esa reacción es la correcta o es lo mejor o es lo que tengo que hacer, es lo que corresponde. Pero ¿cuál debe ser nuestro filtro? La palabra del Señor. Por eso este pasaje es clave. Examíname, Señor. La versión que usted leyó también estaba, pero muy potente. Yo creo que si nos pusiéramos a leer las diferentes versiones, diríamos, wow, es necesario. Está escrito Mm. con distintas palabras que son sinónimos y nos traerían a lo mejor más claridad, pero es necesario que expongamos nuestro parecer al del Señor, porque sus caminos son más altos, sus pensamientos son más altos y necesitamos su luz, salir de nuestra propia realidad, de nuestra propia forma de ver las cosas, porque Él sin duda tiene un camino mejor, más excelente. Si no, Jesucristo no hubiera venido. Si nosotros pudiéramos solitos, Él no hubiera hecho el tremendo sacrificio que hizo por nosotros. ¿Cómo? El Israel me habla y me distrae. Ya, entonces vamos a seguir en este mismo tema. Ahí el Isra pegó Proverbios 14:12, donde dice que hay caminos que al hombre le parecen que son correctos, pero su fin no lo es. Necesitamos, si el Señor este año nos dijo que necesitamos humillarnos y doblegarnos, es porque lo necesitamos. Es porque realmente hemos estado caminando de una manera incompleta, coja. Necesitamos que Él corrija nuestro camino. Y esta es otra de las áreas donde necesitamos su intervención. Quería que revisáramos juntos dos ejemplos de la Biblia respecto a conductas de dos personas, cómo reaccionan, qué hicieron cuando se vieron enfrentados a ciertas emociones. ¿Ya? Ya van a ser las 11. Pasó muy rápido la hora. Yo pensé y dije, yo soy un poco de repente concisa a veces para algunas cosas. Y dije, en 10 minutos ya voy a decir todo lo que tengo anotado. Y ha pasado una hora, no sé cómo pasó tan rápido. Ya, pero bueno. eh, Génesis 4. No sé si hay alguien que quisiera ayudarme y leer para ayudarme. Valga la redundancia. Yo, Gracias, Vane. Génesis, 4. capítulo 4. Un poquito. Del verso 3, por favor, el verso 3 y el 4 solamente. Ok. Dice, al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda.
las mejores partes de algunos de los corderos que eran las primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda. Ya. Nos vamos a detener ahí. Porque, bueno, esto no es todo el ejemplo que vamos a tomar para hablar de la emoción. Pero ¿por qué le pedí a la Vane que lea solo el verso 3 y el 4? Porque me llamó mucho la atención de este pasaje donde dice que al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó sus cultivos, Abel también presentó una ofrenda, pero nótese aquí, mire, Abel, las primeras crías de su rebaño, la primicia. Dice, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Y yo quedé mientras estaba estudiando esto y leyendo, yo dije, wow, sería solamente la ofrenda lo que hizo que el Señor rechazara a Caín. Porque no dice solamente que él rechazó su ofrenda, dice que él rechazó a Caín, a la persona, rechazó a Caín y a su ofrenda. Hermana Monse, ¿puede abrir su micrófono para decir, yo le leí los labios? Bueno, lo que el Señor conocía el corazón de él, pues sabía cómo llevaba la ofrenda, y cuál era la disposición, cuál era realmente adoración o no. Entonces, él empezó ya antes la ofrenda, como ya él se la llevaba dispuesta, Amén. ¿entiendes? Gracias, hermana Monse. Esa era la clave. El corazón. Engañoso es el corazón. ¿Qué quiero tomar? El Israel está muy participativo hoy día. El 3. Ya, aquí hay otra versión. Dice, tras un periodo de tiempo, Caín trajo una ofrenda a Hashem del fruto de la tierra. En cuanto a Abel, él también trajo de los primerizos de su rebaño y de los más selectos. Wow. Hashem se inclinó por Abel y su ofrenda, pero por Caín y su ofrenda no se inclinó. Oh, el Señor no bajó a tomar su ofrenda. Oh, qué fuerte, qué fuerte. Me quería detener en este punto para que podamos tomarnos este tiempo para ofrendar. Porque si estamos examinando nuestro corazón, y este es uno de los pasajes que el Señor me habló para conversar con ustedes, creo que es oportuno también para este tiempo. Porque en nuestro corazón también está esa disposición de qué es lo que le estamos entregando al Señor. La palabra dice, no lo hagan con tristeza, no lo hagan por necesidad, no lo hagamos para que nos vean. Hay tantas motivaciones muchas veces que pueden nacer de un corazón incorrecto. A lo mejor Abel lo hizo para salir del trámite, para, no sé, tenía que cumplir y lo hizo por cumplir. O sea, perdón, Caín, no. Habrá tomado de la tierra los frutos que encontró nomás o lo que le sobró. Y el Señor no bajó a tomar esa ofrenda. Entonces, un corazón desviado, un corazón que nos está engañando, nos puede sacar de la presencia del Señor. Nos puede, claro, dejar al margen de un proyecto que el Señor tiene con nosotros. Con esa porción que después vamos a seguir leyendo y vamos a profundizar para volver al tema, quisiera que cada uno de nosotros pudiéramos hacer una oración, dejar este tiempo para separar la ofrenda, para poder transferirla. Las cuentas están en el grupo de WhatsApp. Y si alguien las tuviera a mano, no sé, Andrés o alguien del liderazgo, a lo mejor les ve las cuentas y las pudiera compartir acá en el chat de Zoom, también sería súper bueno. Pero quiero que hagamos esta ofrenda en esa conciencia de también exponer esta área al Señor y decir, Señor, ¿cuál es el corazón con el cual lo estoy haciendo? Quiero honrarte, quiero darte parte de mi vida,
Quiero decirte que tú eres el Señor, tú eres el que provee, que mi tiempo es tuyo, mis fuerzas son tuyas. Quiero realmente decirte que mi corazón está dispuesto para ti y que todo lo que hay en mí está dispuesto para ti. Que esto no sea un trámite, hermano. Que también vaya ahí un sacrificio, que pueda tener un olor fragante, que el Señor quiera descender y tomar y aceptar. Amén. Vamos ahora. Señor, gracias, papá, por lo que tú estás haciendo. Padre, y a través de tu espíritu, yo oro, Señor, para pedirte que a través de tu espíritu tú puedas, Señor, darnos luz también respecto a esta área. ¿Cuál es el corazón con el cual hemos estado, Señor, ofrendando? Padre, ayúdanos para ser conscientes, Señor. Tráenos luz para realmente poder presentar delante de ti una ofrenda que sea primicia, que sea lo más selecto, Señor, de lo que tú nos has permitido cosechar, de lo que tú nos has permitido, Señor, recibir como fruto del trabajo. Padre, que esta ofrenda tenga un olor fragante, que te diga, Señor, que tú eres el primero. Que cada ofrenda, Señor, que presentamos delante de ti, te muestre, Señor, que realmente queremos depender de ti. Que cada ofrenda te muestre que te amamos, Señor. Que la motivación es el amor, tal como tú nos amaste primero. Queremos responder con amor delante de ti. Y hoy día, Señor, separamos, Señor, las ofrendas, Señor, los diezmos, Padre, para ti, Señor. Y te damos gracias, Señor, por el sustento. Presentamos también estas ofrendas con un corazón agradecido, Señor. Porque sin duda que tú has sido bueno y bueno en gran medida, Señor. Tú no eres escaso. Gracias, papá, porque nos das más de lo que necesitamos, Señor. Gracias, Señor, por los hermanos que hoy día, Señor, se encuentran en otros lugares, viendo otros paisajes. Gracias, papá, por los que han podido disfrutar, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo. Gracias por la bondad de las mesas, Señor. Gracias por tu provisión, por el pan. Gracias, Padre, porque aún en los días, Señor, donde nos hemos visto con el presupuesto más ajustado, Señor, y ha sido un poco más difícil, tú nunca has dejado, Señor, de proveer en nuestros hogares. Gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias. Seríamos ingratos, Señor, si no reconociéramos, Señor, que tú has sido nuestra provisión en todo tiempo, Señor, en todo tiempo. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomarnos unos minutos para que cada uno pueda enviar su ofrenda. Eres el Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, Príncipe de paz.
estos días quería recordarles que son los días para transferir los compromisos por febrero, el mes de febrero, ya que los primeros 5 días del mes eran como la fecha para poder concretar. Solo una pequeña mención. Hermana Claudia González, ¿tendrá alguna Biblia usted a mano para que me ayude a leer un pasaje? Si no, no se preocupe. Le pido ayuda a la hermana Fabiolita. Ya no te preocupes. No quiero interrumpirlos ahí. Hermana Fabiolita, ¿usted tendrá por ahí una Biblia? Sí. Ya. Gracias. El mismo pasaje que leyó la Vane, pero ahora, por favor, hasta el verso 7. Génesis 4. Tengo solo la Reina Valera en papel. ¿Sí? No importa. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, después podemos leer otra versión. Si para eso tenemos hasta las 5 de la tarde. Ah, no. Ya. ¿Hasta qué versículo? Génesis 4, del verso 3 al 7. Entonces retomamos el tema. Estamos en que nosotros debemos examinar el corazón, evaluar cuáles son nuestras emociones, cómo estamos reaccionando, lo que estamos manifestando. Voy a prender la luz porque es muy chica la letra, hermana de. Ay, pucha, no quería complicarla. No, no se preocupe, si ahí veo. Es que es muy chica la letra de esta Biblia. Ya. Del 3 al 7. 7, ya. Dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha caído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció. Hasta ahí, hermana Fabiolita. Ok, verdad, hasta el 7. Ya, Hasta el 7, sí. Muchas gracias. ya, de nada, hermana de. Voy acá a volver a leer solo un extracto de esos párrafos, ¿ya? Estamos en el verso del 3 al 7. Yo tengo la versión acá, la NTV. Entonces acá dice que no aceptó la ofrenda de Caín ni a su ofrenda. Aquí estoy al medio, no estoy en el inicio, no estoy en el verso 3. No tengo la Biblia aquí, pero espera. Ya, el verso... En el 5 más o menos. Esto hizo que Caín se enojara mucho, dice esta versión. Y se veía decaído. Entonces, la situación, el hecho de que el Señor no aceptara su ofrenda, provocó en Caín una emoción. Él se enojó mucho y decayó su semblante. El Señor ahí le habla. ¿Por qué estás tan enojado? Le preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto. Una oportunidad del Señor delante de él. ¿Por qué estás tan enojado, Caín? Examínate. Evalúate, Caín. Evalúa lo que estás sintiendo. ¿Por qué estás tan enojado? Le dijo el Señor. ¿Por qué estás tan enojado? Serás aceptado si haces lo correcto. Hay una oportunidad del Señor. Pero si te niegas a hacer lo correcto, si no quieres evaluar
evaluar tu corazón, si no quieres examinar, si no quieres corregir tu conducta, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Tú debes dominarlo y ser su amo. No dejes que esta emoción se enseñoree de ti. No acciones a través de esto que estás sintiendo. ¿Por qué estás tan enojado? Acá miren, Felipe en el chat puso una intervención. Ay. Felipe, ¿lo puedes leer? Porque no puedo ver el chat. Vale. Y acá. Dame un Ya, ahora sí, que aquí Bianca estaba triste y enojada conmigo. Me estaba retando. Que estaban los dos celulares abiertos, así que generaba eco. Ya, aquí dice, Caín estaba triste y enojado, ¿verdad? Tú leíste Génesis 4:6. Y lo que dicen los entendidos en educación emocional es que la tristeza más el enojo juntas se llama amargura. Cuando una persona está amargada es porque se le combinó la tristeza y el enojo. Y ambas tienen sus pensamientos detrás, como tú estás explicando. Gracias, Felipe. Gracias, Bianca. Wow. O sea que empezó a brotar de él aguas amargas. Uy, eso es complejo, hermano. Es complejo porque la palabra dice que de nosotros no pueden salir dos fuentes, no pueden brotar dos aguas. Entonces la amargura ya llegó a ser algo más complejo. Y el Señor le dijo, ¿qué está pasando contigo? Corrige, corrige porque serás aceptado. Hubo una invitación del Señor. Hoy día el Señor nos está haciendo una invitación. Examina lo que estás sintiendo. Examínalo, expónelo a mí. Transparéntalo. Humíllate. Humíllate. Reconoce. Reconoce que no has hecho todo bien. Reconoce que no te las sabes todas, por decirlo de alguna forma. ¿Qué pasó después? El verso 8. El verso 8. Lo voy a buscar yo para... Me fallaron mis apuntes. Ovane, ¿lo tienes tú ahí a mano? Yo lo tengo, hermana. Gracias. El 8. Cierto día Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. ¿Hasta solo el 8? ¿Sigo más Solo adelante? sí, Ya. hasta ahí estamos. Caín no aceptó la invitación del Señor, no quiso corregir su conducta, no quiso evaluar la emoción que estaba sintiendo y el pecado, tal como el Señor le dijo, estaba tocando a la puerta. Y si tú no entras en esta dinámica, Caín, si no evalúas lo que está pasando en ti, ¿por qué estás sintiendo lo que estás sintiendo? El pecado se puede enseñorear de ti. El resultado está ahí en el verso 8. Caín no quiso entrar en este proceso de someter su emoción, de examinar su corazón, de doblegar su corazón delante del Señor y pecó. Y pecó y mató a su hermano. Eso tuvo consecuencias para él, consecuencias muy devastadoras. Usted después lo puede seguir leyendo el pasaje y ver qué pasó con Caín. ¿Ya? Entonces, ese es uno de los ejemplos bíblicos que tenemos en donde existen estas emociones que se enseñorean, que toman un lugar tan preponderante en la vida de una persona que lo llevan a pecar y a levantarse, incluso a asesinar a su propio hermano. Quiero que ahora evaluemos otro ejemplo. El caso número 2. Daisy, Primera de Samuel. ¿Sí? ¿Alguien soy habló? yo, la Bianca. Bianca María, diga. Ya se me pasó el enojo. Oye, creo que es importante, y está súper bueno el verso, ¿ah? Como
cómo el Señor, cómo Caín manifiesta su emoción y cómo el Señor viene y le pregunta, el Señor le pregunta a él, ¿por qué estás enojado? Mi versión dice, ¿y por qué se ha demudado tu semblante? Entristecido, ¿qué dice? ¿Entristecido? Sí, ¿Y por qué estás tan triste y enojado? Dice la versión TLA. El Señor le pregunta, Él es el que viene y lo aborda, ¿cierto? Aborda la emocionalidad de Caín, porque había un peligro inminente. Pero nosotros tenemos la oportunidad, como tú estabas hablando antes, de ir como David y examina mi corazón. Y nosotros preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué estoy tan enojada? ¿Por qué estoy triste y enojada? ¿Por qué estoy tan eufórica? ¿Por qué estoy ansioso? ¿Por qué estoy tan ansiosa? ¿Por qué estoy tan preocupada? Porque aquí Dios salió al encuentro de Caín porque él quería evitar lo que iba a venir. Y muchas veces nosotros estamos como, hablaba la hermana Marisa, en piloto automático. Y como cuando estamos en piloto automático, asumimos que estamos bien. Y tienen que venir situaciones muy fuertes, como por ejemplo lo que pasó en la historia que tú cuentas de la pastora, es una situación súper fuerte que tuvo que quebró un momento para que ella analizara sus emociones y analizara el por qué estaba viviendo de esa manera. Pero no necesariamente tienen que ser estas situaciones tan fuertes y tan grandes o ver a un peligro tan inminente delante de nosotros para que nosotros hagamos esa pregunta. Aquí Dios le preguntó a Caín, pero está en nosotros preguntarle a Dios el por qué detrás de nuestra emocionalidad. Eso. Sí, gracias, Bianca. Sin duda, el Señor nos está hoy día invitando a no tener, yo creo que vivir situaciones tan extremas, o si ya las hemos vivido o las estamos viviendo, Él nos está invitando a hacer esta reflexión en su presencia, a entrar en Él y decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué estoy sintiendo esto? Examíname. ¿Qué es lo que está pasando? Ahí claramente para Caín hubo una oportunidad, porque el Señor le hizo la pregunta, le planteó, o sea, él ni siquiera necesitó a lo mejor autocuestionarse, porque Dios le dijo, ¿por qué estás tan enojado? Pero bueno, lamentablemente no hubo ese proceso de querer doblegar el corazón. Y como decía la Bianca, esto es algo cotidiano, es algo del día a día. El pastor Simón también lo dijo en el campamento, la pastora Jennifer también lo dijo cuando nos enseñó en ese campamento hace 2 años atrás. Esta es una dinámica día a día. No podemos ser orgullosos y caminar como si nuestra verdad fuera la absoluta y nosotros fuéramos los únicos que tenemos la razón y los demás están todos equivocados o todos me quieren hacer daño. No, tenemos que empezar a cambiar los filtros y que el Señor nos muestre cuál es el filtro correcto, con su voz, con su espíritu. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Ahora, el pastor Juan José tiene la mano levantada. Le va a dar el tiro la palabra, pues. También tenemos que, en esta dinámica, reconocer cuando necesitamos consejos, cuando necesitamos la opinión el consejo, la dirección de nuestros pastores, o el consejo de un especialista, de un especialista en salud. Hay herramientas que el Señor ha dejado para sus hijos y a lo mejor muchas veces nos ha faltado ser lo suficientemente humildes como para pedir ayuda, buscar consejo. Pastor Juanjo. Bien cortito, mira, mientras escuchaba, bueno, recordarles, ¿verdad?, lo que he compartido en este último tiempo, que creo que es tan importante entrar en procesos de su reposo, y su reposo no es descansar, su reposo no tiene que ver con que no voy a hacer nada. Te lo compartí el otro día a un joven. El reposo del Señor tiene que ver con penetrarme con el deseo de su corazón. Descansar en Él podríamos ocupar la figura de Juan cuando él reposaba en el pecho del Señor, en el regazo, ahí colocaba su cabeza.
Pero eso no es una cuestión solamente sentimental, sino que tiene que ver con que nuestro oído se tiene que hacer tan agudo, porque mencionabas tú, recordaste muchas palabras hacia atrás en donde el actuar nuestro obedece a la información que está dentro de nosotros. Su palabra, a ver, su palabra dice que el Espíritu del Santo va a recordar todas las cosas, pero ¿qué cosas va a recordar? Las que nosotros hemos introducido. Esto es como un ordenador, como un computador. A un computador tú no le puedes pedir lo que no le has introducido. Te va a dar las herramientas y todo lo que tiene, pero de lo que tú le has introducido adentro. Y en el caso de nosotros, de lo que hay en nuestro interior, ¿verdad? Es lo que el Espíritu va a recordar. Entonces yo me pregunto, cuando el Eterno le pregunta a Caín, ¿por qué? Lo más probable es que Caín no haya caminado con esa sensibilidad de prestar atención, este texto tan tremendo que está ahí en la palabra y que dice, escucha, oh Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Creo que la clave aquí está en el oír y oír inteligentemente, no como cuando nos decían los profesores, ¿verdad? Que leemos como papagayo y repetimos, pero sin hacer la asimilación. ¿Entiendes? Entonces, nosotros, si no hacemos cambios de hábitos genuinos, ¿verdad? Con una lectura de la palabra, no como papagayo, sino que con un procesar esa información y que la asimile en nuestra carne. Y anoche lo compartía con una persona y decía yo, tiene que llegar el momento en que esa palabra se haga tan carne en ti que no tengas que estar buscando ni en el papel ni en el celular el texto bíblico, sino que el Espíritu te va a recordar lo que está dentro de ti, como un sello, como algo que todos los días se está implantando ahí. Entonces, Salmo 1, como lo citaba yo el día de ayer o antes de ayer, en el texto que les envié, bienaventurados el varón que está súper claro. Medita en su palabra de día y de noche. Meditar no es solo leer. Así que mi aporte es eso, o sea, tus emociones, ¿verdad? Se van a sujetar a lo que está escrito en tu corazón. Entonces, si alguien ve puras películas de acción y de guerra, va a tener reacciones violentas porque es de lo que ha alimentado su alma y su espíritu. De terror, de miedo. Va a actuar con miedo frente a cualquier cosa. Le va a dar el terror en las noches, ¿verdad? Si alguien, no sé, pues en su corazón solamente está el hacer dinero, la avaricia va a ser lo que va a aflorar en cualquier actitud cuando se hable de misericordia y de sedacá. Es mi aporte. Y bueno, quiero mencionar lo siguiente. Yo mencioné hace unas semanas atrás que durante el mes de febrero nos íbamos a ausentar. Hoy día es 1 de febrero. Y, y me estoy despidiendo en alguna medida. No voy a estar contestando el celular, entonces para quienes están aquí conectados hoy, salvo una persona que la voy a derivar a alguien, eh, van a estar disponibles en el caso de ustedes, Israel, Deis, el pastor Mauricio, ¿verdad? Felipe, Andrés, para estar de alguna otra manera atendiendo cualquier tipo de necesidad. Y lo otro, por favor, no dejemos de estar, no orando, sino que intercediendo. De verdad les invito a que nos podamos poner en la brecha. Hay mucha necesidad de todo tipo. Esta área que estás tocando hoy día tú y que el Señor nos habló en la guía profética, que es la emocional, es una de las más fuertes que está pasando en este momento. Entonces, por favor, estemos orando como familias por la economía. Cuando la economía está compleja, todo el hogar se resiente. Hay crisis de ansiedad, de estrés, cuando hay problemas de todo tipo, entonces nuestra economía, nuestras finanzas, nuestras emociones, todo tiene que ser, ¿verdad?, atendido por Él y aprender a descansar en Él y nosotros estar intercediendo constantemente. Eso, un abrazo grande, estamos en contacto. Gracias, pastor. Sí, es fundamental lo que el pastor nos decía. Israel me decía, mientras el pastor hablaba, me decía meditar. No es solamente leer, meditar es contrastar. ¿Qué es lo que la palabra me está diciendo en contraste con cuáles son mis pensamientos y mis emociones? Contrastarlo con mi realidad.
Eso también es meditar, no solamente leer así de pasada por cumplir. Ya, entonces, volvemos a los ejemplos de los cuales estábamos hablando que están en la palabra, donde distintas personas se ven expuestos a diferentes estímulos, cómo sus emociones se manifiestan y cómo reaccionan. ¿Ya? Quiero, creo que el Señor puso en mi corazón tomar el ejemplo de Ana. Ana era una mujer estéril que no podía tener hijos. Y la dinámica de su familia, su esposo tenía otra esposa que era Penina, que ella sí tenía hijos, le había dado hijos a Elcana. Elcana, no sé cómo se pronuncia bien el nombre del esposo. No sé si es Elcana o Elcana. Ahí me perdonan si me equivoqué. Disculpas públicas. Ya, entonces, dice en Primera de Samuel, ya, este es el contexto. Ana, estéril, Penina tenía hijos. Primera de Samuel, capítulo 1, del verso 6 al 8, dice, de manera que Penina se mofaba y se reía de Ana, porque el Señor no le había permitido tener hijos. Año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo. En cada ocasión, Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. El verso 8 dice, ¿por qué lloras, Ana?, le preguntaba Elcana. ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? ¿Solo porque no puedes tener hijos? ¿Me tienes a mí? ¿Acaso no es mejor que tener 10 hijos? Yo me imaginaba este episodio recibiendo burlas, Ana, sintiéndose triste. Yo veo aquí tras de líneas que puede haber estado como a la puerta de una depresión, Ana, porque dice en un punto, no quería comer. Estaba tan triste que ya no quería comer. Y su esposo la ve, le dice, pero ¿por qué lloras? ¿Solo porque no puedes tener hijos? Si yo a lo mejor hubiera sido Ana, hubiera dicho, "Ay, ¿cómo puede él ningunear lo que yo estoy sintiendo? ¿O cómo él puede estar tan alejado de mi realidad emocional que no entiende lo que a mí me está pasando?" Y él le dice, ¿acaso no soy yo mejor que 10 hijos para ti? Contéstate conmigo. La palabra también dice que él la amaba, a Ana la amaba mucho y le daba la mejor porción para presentar como ofrenda, la mejor parte era para ella. Pero ella tenía un deseo en su corazón, una necesidad, y eso le estaba provocando distintas emociones. Recibía la burla de Penina, ella le quería traer vergüenza, le quería traer oprobio, ella quería que Ana se sintiera menoscabada, que se sintiera inferior, quería que se sintiera triste, ella quería provocar eso porque es más que claro, se burlaba y todo. Y por otro lado, ella podría haber sentido la incomprensión de su esposo. Recibe burlas, le provoca tristeza, su esposo no comprende su dolor. Y ahí está Ana frente a este cúmulo de emociones y de estímulos externos e internos, porque está su propio dolor, están sus propios cuestionamientos, en una situación muy vertiginosa para ella, muy fuerte. Entonces, voy a hacer aquí como hace el hermano Jaime, cuando hace la trivia de preguntas. ¿Qué hizo Ana frente a todas estas emociones que se estaban manifestando desde su interior y todo lo que estaba pasando? Opción A, mató a Penina.
porque ya la sacó de quicio y nada más. Opción B, este hombre no me comprende, realmente no es lo que yo necesito, me separo del camino. Se separó de su esposo. O opción C, se humilló delante del Señor y le expuso su situación. Opción C. Opción C. Muy bien, se ganó un viaje al Caribe el hermano. El verso 9 dice, Ana se levantó y fue a orar. Ahí ella tomó una decisión. No voy a pasar todo esto sola. Hay alguien que está en control de todas las cosas. El Señor puede gobernar sobre mi emoción. El Señor me puede sacar de esta tristeza, de este dolor profundo. Él puede intervenir en mi situación para que yo pueda estar bien y obtenga un buen resultado de todo esto que estoy sufriendo, de todo esto que estoy viviendo. El verso 10 dice que Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor. Probablemente Ana también, la situación, el enojo que sintió contra Penina, también le provocó amargura. Pero ¿qué hizo ella con eso? Lo postró delante del Señor. Ella derramó incluso su emoción. Si las emociones no son algo malo, no es que nosotros tengamos vetado el sentir, no es que yo no me pueda enojar, no pueda tener pena, no es eso. Es cómo eso se administra, porque de hecho las emociones fueron creadas por el Señor porque las necesitamos. Muchas veces son un mecanismo de defensa. Las emociones son las que me permiten seguir avanzando en tiempo de duelo, porque tengo que llorar, tengo que sentir la pena por la separación, tengo que hacer esa introspección, tengo que vivir ese proceso. Pero ¿cómo lo vivo? ¿Qué hago con todo lo que estoy sintiendo? ¿A dónde lo llevo? ¿Dónde lo deposito? Simplemente dejo que eso me gobierne, se enseñoree de mí y hago lo que mejor me resulta o lo que me sale de las vísceras o lo que está en mi temperamento a hacer. O lo someto al Señor o lo expongo al Señor. Y tal como lo hizo Ana, le digo, Señor, esto es lo que estoy sintiendo. Me siento enojada. Siento que hay amargura en mi interior, estoy angustiada. Siento que mi esposo no me entiende, no me valida. Siento que esta mujer además me quiere menoscabar. Ayúdame, Señor, ¿qué hago con todo esto que está pasando? Y lo expongo al Señor y clamo a Él. Este es un ejercicio que nosotros podemos hacer a diario, siempre. Hay muchas situaciones que suceden en nuestra vida. Como decía el pastor, o alguien, no me acuerdo quién comentó, vivimos en una cosa así como que nos lleva todo rápido, todo instantáneo, pero necesitamos poner un alto y decir, porque estímulos hay muchos. La forma en la que las personas me hablan. Nosotros con mi esposo trabajamos en un almacén y yo soy una persona sensible. A veces me ha tocado escuchar muchos casos muy fuertes de personas que llegan y nos cuentan así, de la nada. Un día a una vecina se le murió la mamá y fue al negocio. Fue al negocio a contarle a mi mamá y nosotros estábamos ahí con Israel y ella llega con todas sus emociones ahí y se me murió mi mamá. ¿Y qué hacemos con eso? Vamos delante del Señor. Señor, mira esto que está viviendo esta persona. Mira lo que también a nosotros nos provoca, porque yo no soy una persona indiferente. También a mí emocionalmente me afecta. A veces yo me pongo a llorar con los vecinos cuando me cuentan sus situaciones. Pero voy donde el Señor. Señor, mira lo que está pasando. Ayúdala, asístele. Ayúdame a mí a descansar de esto. Te lo entrego a ti. Tú, Señor, eres digno de confianza. A veces cuando tenemos estímulos también de nuestros cercanos, que a veces son los que más nos afectan, porque hay cosas que no queremos escuchar. Por ejemplo, Ana escuchó de su esposo, no soy yo mejor que día hijo, Ana, ¿qué estáis sufriendo por eso? Entonces, cuando algo así viene de un cercano, de alguien que tú amas, que tú esperas que te contenga,
que tú esperas que esa persona te levante y no recibes eso de vuelta. ¿Qué tengo que hacer? Me levanto contra esa persona y digo, ya, pucha, mi esposo no hace lo que yo quiero, no me da lo que yo necesito, me separo. O voy donde el Señor y le digo, Señor, mira, mi esposo no me entiende, nadie me comprende, esto que está pasando, esto que estoy sintiendo, está aquí, está en mí, se está provocando en mi interior, me siento superada, no puedo comer, estoy llorando, tengo una tristeza profunda. ¿Qué hago con esto, Señor? Vino la respuesta del Señor. El Señor está con su oído dispuesto para atender nuestra súplica cuando nosotros vamos con un corazón humillado delante de Él. Un día me tocó una situación en donde yo soy muy crítica acá en mi casa con mi núcleo familiar, con mis hijos, con mi esposo. Entonces había una situación que me molestó y yo quería tomar una actitud con una persona de mi familia. Y quería ser, no sé, pesada, indiferente y mostrarle que lo que hizo estaba mal. Porque a mí me había traído un conflicto lo que hizo y yo me sentía mal y todo. Y me sentía muy convulsionada en mis emociones. Y fui esto fue hace poco. Y me pongo a orar y digo, Señor, qué injusto esto que pasó. Mira lo que hizo esta persona. ¿Cómo no piensa que va a provocar esto aquí, esto acá? Y me sentía mal. Señor, me siento mal, me siento frustrada. Me pasa esto. Y el Señor me habla y me dice, no vas a ser indiferente, no vas a apartarte de esa persona, no vas a dejar de interactuar, no, eso no es lo que yo quiero que tú hagas. Pero pucha, ¿cómo no? Que si yo no hago eso, no se va a dar cuenta que está equivocado, que está errado. ¿Cómo yo le voy a hacer? No, es que eso no es tu trabajo. No es tu trabajo hacer que esa persona se dé cuenta que está equivocado, ni corregirlo, ni enseñarle, nada. Ese es mi trabajo, me dijo. Entonces tú ahora tienes que lidiar con tu emoción, con lo que tú estás haciendo y lo que yo te estoy diciendo es esto y esto. Entonces yo tenía que hacer todo lo contrario a lo que mis emociones me estaban diciendo que hiciera o mi línea de pensamiento. Y dije, ya, si yo me expongo delante del Señor y Él me entrega una dirección, tengo que caminar en eso. Ayúdame, Señor, porque para mí va a ser súper difícil. No hacer lo que tengo acostumbrado a hacer. Ayúdame. El Señor me ayudó. Él fue haciendo, no sé cómo lo hizo, no sé cómo, la verdad no tengo idea. Pero Él fue haciendo que la situación se fuera aclarando, que todo se fuera poniendo en su lugar. Y el hecho de yo poder tomar la conducta que el Señor me pidió que tomara, me trajo a mí un nivel de paz, de sosiego, de descanso. Porque no era yo la que tenía que provocar los cambios. No era yo la que tenía que enseñarle a esta persona. No era yo. Entonces pude descansar en el Señor. Muchas veces tenemos esta tendencia a confiar en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia emoción, en nuestros propios deseos, nuestros propios pensamientos, en nuestras fuerzas. Y la palabra es clara y dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Caín fue maldito el resto de su vida. Porque él no puso oído a la instrucción de Dios, a lo que el Señor le estaba llamando a hacer, sino que decidió obrar, actuar y caminar bajo su propia decisión, lo que su línea de pensamiento, lo que su amargura, lo que su emoción le llevó a hacer. Y fue maldito. El Señor está esperando que nosotros podamos recibir sus bendiciones. La palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre, porque el bien estará delante de él y no lo va a ver. No lo va a ver. El bien que está delante suyo no lo va a ver. Pero si hacemos el ejercicio contrario, el que confía en el Señor será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que va a reverdecer, que dará fruto en su tiempo. Nada le va a escasear, le va a ir bien. Esta es una invitación hermosa la que el Señor nos está haciendo hoy día. Confíen en mí, traigan
lo que están sintiendo, lo que están viviendo, tráiganlo delante de mí, póstrenlo delante de mí, inclínense, inclínense. Yo voy a abrir mis labios, voy a abrir mi boca, voy a entregar direcciones. Ustedes van a saber, voy a traer luz para que vean por dónde caminar. Es un camino nuevo. Probablemente la senda que vamos a tomar ahora va a ser distinta a lo que hemos estado acostumbrados a hacer. Vamos a tener que salir de toda esa dinámica de que el que me la hace me la paga, no es que no me la hace 2 veces, o salir de esta dinámica de ideología, no sé, feminista incluso. No voy a dejar que tal me someta, no sé, me maltrate o nadie, en realidad a mí nadie me pone la pata encima. No sé, hay tantas cosas. Voy a salir de esta dinámica del mundo de lo sensorial, de la seducción, de ser aprobada, que son los estímulos que muchas veces nos parecen positivos. Nos vestimos de cierta forma para que los demás nos aprueben, para sentirnos bien, para agradarle al sistema, para agradarle a otros hombres. Van a cambiar muchas cosas. Entrar en esta dinámica de someter lo que estamos sintiendo, pensando al gobierno del Señor, realmente va a provocar esa libertad que Él nos prometió, esa sanidad, esa cortar las ligaduras del alma, lo que me tenía amarrado. Eso se va a cortar, se va a terminar porque Dios lo dijo y Él lo hará. Entonces Ana se derrama delante de aquel que es digno de confianza, en quien podemos descansar lo que sentimos. Y Él intervendrá sobrenaturalmente para soltar las ligaduras del alma, para traer un nuevo nivel de libertad sobre las mentes, para construir una nueva historia. Esto también está ligado a la generación sin límite, a lo que nosotros podemos hacer, a las batallas que tenemos que librar para poder heredar algo mejor. Si nosotros cambiamos nuestra manera de pensar y de actuar, estamos modelando algo diferente. Le estamos mostrando a nuestros hijos que hay una forma distinta de hacer las cosas, que no tenemos que hacerlo como lo hizo el bisabuelo ni el tatarabuelo, que hay una forma más excelente, la forma del Señor. Que las maldiciones generacionales pueden ser cortadas. Va a venir la intervención sobrenatural del Señor sobre esa situación. El verso 19 y 20 de este capítulo 1 dicen: temprano a la mañana siguiente, aquí volvemos a Ana, la familia se levantó y una vez más fue a adorar al Señor. Después regresaron a su casa en Ramá. Ahora bien, cuando Elcana se acostó con Ana, el Señor se acordó de la súplica de ella y a su debido tiempo dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Samuel, porque el Señor escuchó su petición. Sin duda el Señor va a traer un buen fruto de un corazón doblegado y humillado delante del Señor. Ese fruto que dio a luz Ana no fue solamente alguien que alegró su corazón, porque ella hizo un pacto con el Señor. En esta dinámica de exponerse, de doblegarse, ella hizo un pacto con Dios. Señor, si tú atiendes mi clamor, este hijo es tuyo, te servirá. No voy a rasurar su cabello. Y ahí tenía hartos detalles implícitos ese pacto que ella hizo con él. Y te va a servir. Y fue Samuel el que vino a levantarse como un hombre del Señor, recto, porque en ese momento, en esa época, los sacerdotes estaban corrompidos. Estaba Elí con sus dos hijos, sus dos hijos estaban haciendo mal uso de las ofrendas, estaban actuando de manera perversa. Y la palabra dice que Elí no los quiso disciplinar, no quiso corregirlos, por eso él y su descendencia se perdió. Pero ahí vino este fruto de ese clamor de Ana para mostrar un camino más excelente.
No fue solamente alguien que vino a alegrar el corazón de Ana, sino que alguien que vino a traer restauración al pueblo, que venía a traer una dirección del Señor. Por eso la palabra dice, es que mis caminos son más altos que los tuyos. Es que son más excelentes, mis pensamientos son más profundos. Solamente ponte bajo mi gobierno. Pon tus emociones, tus pensamientos, tu vida bajo mi gobierno. El Señor hace la parte que es sobrenatural. La última parte de la guía dice, que toda esta dinámica abrirá paso para que el río del Señor entre en nuestras memorias. Por eso les decía que lo que el Señor nos está diciendo cuando nos dice pongan sus emociones bajo mi gobierno, el 0,0001%. Porque el resto lo va a hacer todo Él. Va a venir el río del Señor, sus aguas, a intervenir sobre nuestra memoria. En el campamento, la pastora Jennifer me decía, hubo un momento, justo en este mismo mensaje del pastor Simón, del cual yo también he estado mencionándole, cuando terminó la palabra del pastor Simón, la pastora Jenny comenzó a ministrar y el Señor le dice, yo voy a intervenir en las memorias profundas, le dice el Señor a la pastora Jenny. Comienzan a ver en ese momento, a través del Espíritu, experiencias de personas que fueron llevadas a momentos donde estaban en el vientre de su madre, a ver situaciones, Dios trajo luz, les mostró situaciones específicas que necesitaban ser libertadas para ellos, sanadas. Y ahí está la intervención sobrenatural, todo lo que el Señor puede desatar, solamente si nos encorvamos, nos humillamos y nos sometemos a su espíritu. Dejamos que Él obre. Si dejamos que Él examine nuestro corazón, si nos alimentamos, como decía el pastor Juanjo, de lo que va a generar un buen tesoro, del buen tesoro del corazón, también dice la palabra, se va a poder sacar, se va a poder tomar en el día que sea necesario, del buen tesoro. ¿Qué es lo que estamos acumulando? ¿Cuál es el buen tesoro? Pero la parte sobrenatural, esto de entrar en las memorias profundas, de intervenir, donde nosotros no podemos llegar, donde nuestra conciencia nos da, eso lo va a hacer el Señor. Eclesiastés, capítulo 3, verso 10 al 15 dice, yo he visto la tarea que Elohim le ha dado a la humanidad. Él ha hecho todo para satisfacer su tiempo. También Él ha dado a los seres humanos una conciencia de la eternidad, pero de tal manera que ellos no pueden comprenderla totalmente, desde principio a fin. Ellos no pueden comprender desde principio a fin las cosas que Elohim hace. Yo sé que no hay nada mejor para ellos que ser felices, que hacer el bien durante sus vidas. Aún el hecho de que todos puedan comer y beber y disfrutar el bien que resulta de todo su trabajo. Aún todo eso es un regalo de Elohim. Yo sé que cualquier cosa que Elohim haga durará para siempre. Es imposible o añadir o quitar de ello. Y Elohim así lo ha hecho para que la gente tema delante de él. Esas intervenciones que son para siempre, que son eternas, lo que Dios puede hacer no lo puede hacer nadie más, solo Él. Aquello que era ya está aquí y aquello que será ya ha sido. Elohim busca lo que ha pasado. El Señor nos hablaba que este pasaje también está relacionado a cómo su río va a intervenir en nuestra memoria. Él es el que busca lo que pasó, donde tú no puedes llegar, donde nosotros no podemos intervenir. Él va a intervenir, Él va a buscar lo que es necesario para que sea sanado. Esa va a ser la intervención de su espíritu en nosotros. Tenemos que disponernos. La puerta está abierta hoy. Es hoy, es ahora que el Padre quiere el control de nuestro pasado, de nuestro futuro. Si sujetamos nuestro corazón a Él,
se enseñoreará de todo lo que somos y es lo mejor que podemos hacer. Hay una oportunidad. Siempre que el Señor nos habla, Él está abriendo una puerta de oportunidad, porque Él es un Padre amoroso. ¿Me dan un minutito, por favor? Eso, hermanos, era lo que el Señor puso en mi corazón para compartir en este tiempo. Sé que hay mucho que Dios va a hacer, que esto es como para que empecemos a abrir, a disponernos, a entrar en conciencia de que no podemos seguir funcionando en modo automático y que necesitamos durante nuestro día a día tener estos puntos de inflexión en donde evaluemos, donde dejemos que el Espíritu del Señor evalúe lo que estamos pensando, lo que estamos haciendo, cómo estamos reaccionando. Si hay alguien que quisiera, ¿la Vane? Sí, yo de verdad bendigo al Señor por esta palabra porque realmente viene a edificar a la iglesia. Y no sé, cuando hablan de emociones siempre eh, me gusta diferenciarlas. No sé, siempre nosotros decimos cuando una persona está con el ceño fruncido es que está enojada, pero me gusta diferenciar las emociones que tiene la persona en que no siempre está enojada, quizá está pensativa, quizá está eh, irritada, quizá está angustiada, no sé, son muchas emociones que se presentan. Entonces, yo le preguntaba al Señor por qué Él pone tanto énfasis en el enojo. Y nosotros hemos leído muchas veces la escritura aquí en Génesis y hoy día me encontré con otro detalle que el enojo da puerta al pecado y no, nunca lo había visto de esa manera. En otro pasaje, en Efesios 4, dice en la Reina Valera, la que todos conocemos, dice, airaos pero no pequéis. No sé, pues en otras versiones dice, si se enojan, no pequen, que el enojo no les dure todo el día. Entonces, el Señor ahí me mostraba un límite. No sé si se acuerdan de lo que hablaba el maestro Felipe cuando él nos enseñaba a que el Señor nos ponía límites, ¿cierto? Entonces, sí es bueno, como decía Daisy, enojarse y, no sé, demostrar nuestras emociones con respecto a eso, pero es un límite que el Señor nos pone para poder reflexionar por qué estamos comportándonos de la manera que lo estamos haciendo. Y lo otro que me he dado cuenta que cómo respondemos con nuestras emociones con respecto a los no del Señor. Y se fijan en los otros casos que Daisy nos compartió sobre Ana y sobre Caín, los dos recibieron un no del Señor, recibieron una desaprobación en cierta medida, porque la esterilidad es como yo no te voy a respaldar, no te voy a dar hijos, y a Caín también mostró una desaprobación en cierta medida. Entonces, ¿cómo respondieron estas dos personas? Y nos enseña a que la respuesta de nuestras emociones es más importante de lo que nosotros pensamos, que puede salvar nuestra vida y puede realmente igual dar un fruto a una nación. Imagínense, Ana, si no se hubiera comportado de la manera que se comportó, no hubiera nacido un Samuel, no hubiera habido un David, no hubiera habido salvación para Israel. O sea, realmente la respuesta de nuestras emociones es trascendental. Entonces, muchas gracias por la palabra, de verdad, yo me llevo muchas cosas que el Señor me ha hablado este día
Y eso, bendiciones.